llevar a cabo con el maestro Alejandro Bravo, el cual es consultor en negocios, publicista, en análisis de datos, innovación empresarial y estrategia de negocios. Su experiencia laboral, es en el ramo tecnológico, en telecomunicaciones y resolución de necesidades. Y el tema que el día de hoy nos va a estar impartiendo es la automatización en inteligencia artificial en el sector salud. Démosle, por favor, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues justamente hoy vamos a compartirles un poco sobre lo que es la automatización, la inteligencia artificial. ¿Sí me escuchan bien todos? Perfecto. Me gustaría iniciar, el tema de la inteligencia artificial es un mundo, es algo muchísimo más allá que ChatGPT. ¿Quién de aquí utiliza ChatGPT o alguna de estas variables? No, pues todos. ¿Usted no? ¿También? Muy bien. Pues la inteligencia artificial, para que más o menos podamos visualizar, la inteligencia artificial no se denomina de hecho una tecnología, no se denomina una herramienta tecnológica, sino es una metatecnología. Eso es inteligencia artificial. Una metatecnología es aquel tipo de tecnología capaz de crear otras tecnologías. Por eso es una metatecnología. A eso me refiero con que lo que podemos conocer en cuestión de herramientas es muchísimo más profundo. Nosotros todavía no, de hecho, no hemos desarrollado inteligencia artificial desde el lenguaje puro, pero ya estamos justamente en la reconfiguración de este tipo de tecnologías para poderse implementar. El día de hoy, la plática la voy a enfocar. Voy a tratar de hablar desde lo positivo como desde lo negativo. Como les comentaba, la inteligencia artificial es algo que viene a suplir muchísimo la competencia humana. Hablábamos desde el aspecto de la revolución hace más de 50 años, cuando llegó la revolución industrial y decíamos, bueno, la revolución industrial vino a cambiar el juego de cómo operaban las empresas y en ese entonces cómo operaban las industrias, que principalmente eso existía, y el cómo empezó a suplir ciertas capacidades del ser humano, que estamos hablando de la capacidad física del ser humano, ¿no? Y creó nuevos empleos. Justamente ahí es donde se empezó a desarrollar este mundo de los ejecutivos, porque el ser humano dejó de hacer tarea física y se empezó a enfocar en la parte de desarrollo creativo mental. Con la llegada de la inteligencia artificial hay opiniones encontradas desde personas que van a decir que justamente se va a crear nuevos empleos y otros que dicen que van a desaparecer los empleos. Mi plática va a tener justamente estas dos vertientes, estas dos perspectivas. Probablemente va a haber cosas que no nos van a gustar y va a haber cosas que deberemos de saber cómo aprovechar. Se viene un panorama muy complicado justamente por estos dos temas, la automatización y la inteligencia artificial. La automatización, para que nos pueda quedar claro, es el proceso de saber cómo yo conecto diferentes pasos de un proceso para que no tenga o no se deba de tener manipulación humana, para que el ser humano no necesite estar metiéndole la mano a los datos, cargando datos, registrando las ventas, registrando el cliente. No, simplemente todo se empieza a automatizar, toda esa información se empieza a jalar. Y la inteligencia artificial es el cómo va a suplir ese proceso mental de análisis, de reflexión, de interpretación de datos, de colocación de información, de saber qué patrones van a seguir para poder crear tendencias o para poder adelantarte a esa información de las tendencias. Entonces, si juntamos esas dos herramientas, ¿en dónde hay espacio para el ser humano? Eso es lo que sí nos debe de preocupar, porque justamente el ser humano ya no va a
necesitar meter mano en los procesos y ya no va a necesitar interpretar la data de esos procesos. Entre más información navegue en la inteligencia artificial va a crear y se va a volver cada vez más inteligente. No estoy diciendo que ese va a ser un escenario próximo. Yo creo que, y en México todavía nos faltan 10 años, pero sí debemos de empezar a pensar en eso, porque el ser humano no es capaz de cambiar. Hay una frase que me encanta, que dice que el ser humano no es capaz de cambiar hasta que se encuentra al borde del precipicio. ¿Qué quiere decir? Que ya que estamos ahogados en problemas, ahora sí decimos, híjole, me voy a adaptar, empiezo a hacer algo, empiezo a aprender algo. Y ahí es donde nos va a afectar. Eso es justamente la diferencia entre una herramienta tecnológica y un ser humano. La herramienta tecnológica está diseñada para evolucionar constantemente. El ser humano también, pero nuestra mentalidad es, ay no, después leo, después aprendo, después tomo un curso. Nosotros mismos somos los causantes de la situación en la que vaya a quedar justamente este panorama. Y dándoles un preámbulo tan amplio, que ya no es preámbulo, justamente voy a iniciar con este tema. ¿Por qué en el sector salud, principalmente en el sector salud, es tan importante la automatización y la inteligencia artificial? Porque literalmente se manejan vidas. Tenemos tantos puntos críticos. Hay de hecho procesos en México, no me acuerdo qué instancias, pero a nivel mundial hay instancias que justamente miden el riesgo de cada uno de los puntos críticos en los que un paciente, en los que una vida pasa en el proceso, ¿no? Hay puntos críticos más importantes cuando se va a hacer una operación, cuando se va a hacer alguna intervención. Hay puntos no tan críticos de riesgo cuando estás, no sé, enfermo nada más de gripa y te vas a medicar, te automedicas o te vas al médico. Justamente cada uno de esos criterios tienen un punto de medición de riesgo. Pero al final de cuentas, en cualquiera de los pasos de estos puntos críticos hay una intervención humana. Y ahí es donde justamente la automatización y la parte de la inteligencia artificial van a venir a solucionar todos estos criterios para bajar los puntos críticos de riesgo. Por eso, en el sector salud es donde no debemos de pasar por alto sí el implementar. Quise, por eso les comentaba, quise abrir la plática con este panorama donde el ser humano la va a tener bien compleja, porque está en nosotros saber cómo nos adaptamos a la automatización, a la inteligencia artificial. Pero por ejemplo, voy a estarles platicando con el objetivo de que reflexionemos cómo se va a venir la situación. El 46% de los errores médicos son evitables. Así de fácil. Cada vez que hay una situación médica, de ese 100%, el 46% son evitables. ¿Qué quiere decir la palabra evitables? Algo, digo, como comentó ahorita la licenciada cuando me presentó, justamente nosotros tenemos una consultoría y nos especializamos en inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios abarca la inteligencia de datos y la inteligencia comercial. ¿Por qué les platico esto? Porque normalmente, y ese sí es un error humano, o sea, desde la parte de la interpretación de datos es un error humano. Normalmente nos detenemos aquí. Las agencias gubernamentales, las agencias mundiales sacan estadísticas y dicen, mira, el 46%, el 46%, el 61% y el 52%, y ahí nos quedamos. En la inteligencia de datos es
hay que interpretar los datos, las estadísticas. Primero eso es un levantamiento informativo, ese levantamiento informativo lo traduces en data, esa data la traduces y la interpretas en estadísticas, y esas estadísticas son las que van a hacer que generes estrategias, acciones, planes de acción, planes de actividades, desarrollas productos, desarrollas innovación, pero normalmente nos quedamos acá. Y por eso les decía, les voy a compartir esto porque vamos a empezar a entender cómo funciona. ¿Qué quiere decir la palabra evitables? Que podemos predecirlos. ¿Qué quiere decir? Que nos podemos adelantar para que ni siquiera lleguemos al error. Esa es la parte de la interpretación de datos. Nosotros decimos, bueno, el 46% se pudieron evitar. Y luego, pues, una estadística más, qué padre, ¿no? Es cómo hago para evitar estos datos. Otro es el 46% de los problemas en la asistencia sanitaria están relacionados con las interrupciones de la comunicación. Estos procesos, por ejemplo, tienen que ver con la cuestión de cómo generas una continuidad informativa entre los cambios de turno, entre las diferentes áreas, entre tus superiores, entre la cadena organizacional. Esto es muy importante porque no nada más pasa en los centros de salud, llámense clínicas, llámense hospitales, sino esto también pasa en las empresas. El que no haya una correcta comunicación en mi jerarquía organizacional, mi director, mi gerente, mi jefe, mi supervisor, los colaboradores, los enfermeros, quienes ustedes quieran, justamente ese tipo de problemas es por la comunicación. Cuando hay un cambio de turno, y esto me parece, no quiero decir, estamos en México, pero esto me parece tan contrastante. Nosotros hemos estado trabajando a nivel nacional con varios hospitales, y uno de los hospitales más grandes de la Ciudad de México, no voy a decir su nombre porque si no yo creo que me van a colgar, pero uno de los hospitales más grandes de la Ciudad de México pasan su información con una libreta. O sea, es impensable, de veras. Recibían el producto del proveedor, lo anotaban en la libretita y la enfermera iba a la otra área a recoger una firma, se regresaba, iba a otra área a recoger otra firma y decía, aquí está. Si pierdes la libreta, ¿sabes qué pasa? Se pierde todo, se te cae literalmente tu proceso. Y de veras, cuando empezamos a ver eso dijimos, dolió, y créanme, hasta la fecha digo, híjole, qué feo. Pero ¿por qué? Porque aquí alguien, no voy a decir quién, se ha encargado de crear esta idea de la mafia del poder y los ricos contra los pobres. La parte de la dualidad humana, mucha gente dice que justamente hay un bando o el otro y que somos parte del problema o somos parte de la solución. Lo irónico de la vida es que el ser humano vive en dualidad. ¿A qué me refiero con eso? Somos parte del problema y somos parte de la solución. No hay un ellos contra un nosotros. ¿Por qué me refiero que no existe esta mafia del poder? Pues al final de cuentas, justamente por los problemas, justamente por todos estos problemas estadísticos que ocasionan nuestros errores, por lo que le costamos a las industrias, pues las industrias dicen, oye cabrón, me estás costando 42 mil millones de dólares anuales, no puedo seguir permitiendo que me sigas costando millones de dólares. O sea, esa es la parte de la empresa que dice, pues claro que voy a automatizar. La parte dual es una, ¿por qué nosotros mismos seguimos cometiendo errores? Porque no nos importa, no hay un ellos contra nosotros, no hay una mafia del poder, somos parte del problema, nosotros estamos originando, si no, no le costaríamos al mundo 42 mil millones con errores, así de sencillo. Si nosotros nos capacitáramos, si nosotros buscáramos la manera de aprender más, si buscáramos la manera de desarrollarnos más, no le costaríamos al mundo 42 mil millones de dólares, así de fácil. Por eso vivimos en una dualidad. Y esto es lo interesante, y esto sí va para los que usan ChatGPT. Y de aquí yo creo que el 90% de los que estamos en este salón ocupan ChatGPT. Este fue un experimento que se hizo donde teníamos 3 clases de personas. Bueno, no yo,
sino quienes hicieron el estudio, tenían a un experto y el experto tenía que describir una habilidad sobre un campo de conocimiento específico. Y el experto se puso a redactar sobre esta habilidad en el campo de conocimiento específico. Y tuvo una evaluación de 4 puntos sobre 5. O sea, estuvo a un punto de ser perfecto. Utilizó una herramienta de ChatGPT para hacer la descripción sobre ese campo de habilidad, sobre ese campo de conocimiento específico, y tuvo 4.8, o sea, subió, la IA lo mejoró, desarrolló una mejor capacidad de descripción sobre un conocimiento de una habilidad en un campo específico. Después pasaron a un profesional. ¿Qué quiere decir? Que el profesional no es experto, pero tiene el conocimiento fundamental sobre esa habilidad en el campo. El profesional describió y tuvo una puntuación de 3 puntos sobre 5. O sea, se quedó a 2, bajó, porque estamos hablando de un profesional, no de un experto. Utilizando la IA, utilizando ChatGPT, logró subir a 4.2, quedó en una calificación de 4.2 sobre 5, o sea, mejoró bastante, porque es profesional, tiene conocimiento, pero no es experto. Y después agarró a un Alejandro cualquiera y dijo, a ver, tú ponte a redactar sobre la habilidad en el campo específico de conocimiento. Y el Alejandro cualquiera sacó 2 puntos sobre 5, o sea, abajo de la media. Y utilizando la IA, solamente subió 1.1 en su puntuación. ¿Qué quiere decir? Y ahí es donde digo que somos parte del problema y somos parte de la solución. Y ahí es donde digo que no hay que quedarnos nada más con los datos, hay que interpretarlos. ¿Qué significa que una persona sin conocimiento profundo en algún área, llámese que eres una enfermera, un doctor, un administrativo, un director de una organización, un director de cualquiera de las empresas que están aquí, qué significa si no tienes conocimientos por lo menos fundamentales? La IA no te va a ayudar. Eso fue el resultado de este experimento. Las personas que no tienen conocimiento ni de su puesto de trabajo, ni de la IA no te ayuda. La IA no ayuda a la gente que no tiene conocimientos fundamentales, punto. Por más que te metas a ChatGPT de, ahora desarróllame este proyecto con unas mejores palabras más profesionales y con una evaluación del mercado y que me mande estadísticas sobre comparativas entre empresas. Por más que quieras decir, voy a aprender a diseñar buenos prompts, que son los textos de entrada, no te va a ayudar, porque no tienes conocimientos fundamentales ni de tu área, del campo de expertise, ni de cómo se utiliza la inteligencia artificial. Somos culpables de que al mundo le costemos 42 mil millones de dólares anuales, porque no nos estamos esforzando siquiera por aprender lo básico de mi área de trabajo, siquiera. No hay una mafia del poder de, ay, es que mi director me quiere pobre. No, tú quieres estar pobre. No estamos haciendo nada por desarrollarnos. Yo por eso les dije que esta charla iba a estar complicada. Digo, se los advertí. Pero ahorita vamos a pasar a lo bonito. No se preocupen. La idea era ponerlos tristes para después levantarlos. ¿Qué significa eso? Una de dos. O me pongo a formarme en mi área de trabajo, o me van a despedir. Así de sencillo. O las organizaciones van a empezar a voltear más, a automatizar sus procesos. Porque a ellos sí, es más, si un paciente se muere, no van a demandar a la enfermera, van a demandar al hospital, y probablemente entre las patas sí se van a pasar a traer a la enfermera, pero a quien van a demandar es al hospital. El hospital dice, yo no quiero que me estén demandando, claro que voy a automatizar, y voy a automatizar porque tú estás cometiendo el error. No nos estamos formando. Ese es el punto de criterio que quiero que empecemos a tener. Las empresas deben de empezar a impulsar y empujar a sus propios colaboradores a que se desarrollen, a que se formen, a que estén actualizándose. El tema de la inteligencia artificial es que viene a suplir
muchos procesos intelectuales y creativos del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que volver especialistas en lo que somos. Si no soy especialista, aunque sea el intendente de la empresa, si no soy especialista, es un proceso reemplazable por la automatización, así de sencillo. Tengo que volverme especialista en lo que soy. Eso es lo que nos está orillando la inteligencia artificial. Y entrando, todo el mundo ha escuchado hablar de lo que es la IA conversacional. ChatGPT es una IA conversacional. Yo le pregunto algo, me contesta algo, yo le pido algo, me da cierta información, luego le digo algo y hasta a veces me pregunta, me dice, oye, Alex, ¿te pareció esta información o te gustaría profundizar desde un aspecto más económico? O sea, eso es conversar. ¿Por qué creen que la IA conversacional entró como mantequilla en nuestra vida diaria? ¿Qué creen que es lo que hizo que la IA conversacional? Y estoy hablando de cualquier proceso. Nosotros hemos implementado IA conversacional en e-learning, que son plataformas de capacitación. Hemos implementado inteligencia artificial, conversacional, para los procesos de venta, para generar prospectos, generar clientes, para dar información, para dar cotizaciones, para pasar catálogos. Hemos implementado IA conversacional para preguntar sobre las auditorías, para saber las regulaciones que existen, todo. ¿Por qué creen que el ser humano se adaptó tan fácil con la IA conversacional? ¿Quién cree tener una idea? Porque va aprendiendo. Muy bien, voy a profundizar en un punto sobre eso. ¿Qué más creen? ¿Por qué creen que la IA conversacional en ChatGPT, de hecho WhatsApp, hay un término cuando se desarrolla una herramienta tecnológica y se implementa dentro de otra herramienta tecnológica, se les llaman commodities, porque son productos que se vuelven una comodidad de la funcionalidad o el proceso que estoy haciendo. Les adelanto, porque todavía ni siquiera sale en México, pero se los adelanto. WhatsApp acaba de implementar una IA conversacional para todos los emprendedores que tienen WhatsApp Business y justamente ya van a poder chatear sus clientes a través de la inteligencia artificial, que quiere decir que ustedes ya no tienen que volverle a contestar a ningún cliente nunca jamás si lo conversan a través de su WhatsApp Business. Pero bueno, el tema del va aprendiendo, justamente hay otro experimento donde pusieron a diferentes perfiles de personas, desde profesionales hasta el mexicano común, el Alex cualquiera. Y justamente si yo le pregunto, oye cabrón, ¿cómo puedo hacer eso? La IA va aprendiendo que yo me expreso así y justamente va entendiendo cómo me expreso y me responde de la misma manera. ¿Qué quiere decir? El proceso, la inteligencia artificial es literalmente como una red neuronal. Ese es el por qué la IA puede ser más inteligente que el ser humano. Porque el ser humano es capaz de volverse más inteligente cuando conectamos más neuronas. ¿Cómo podemos conectar más neuronas cuando hacemos cosas diferentes? Si Alex no sabe tocar el piano y mañana se pone a practicar piano, empiezan a haber otras conexiones neuronales. Si pasado mañana me pongo a estudiar un nuevo idioma, empieza a haber otras conexiones neuronales. No, ojo, no quiere decir que porque esté desarrollándome en diferentes áreas me estoy volviendo más inteligente, no. Eso es conocimiento, que es muy diferente a la inteligencia. Lo que hace que me vuelva más inteligente son esas conexiones, porque el cerebro empieza a relacionar más información. Y ya bien decía, no estoy seguro porque ya todo se lo atribuimos a Albert Einstein, pero creo que ya bien decía Albert Einstein, la inteligencia no es la acumulación de conocimientos, es el razonamiento que hay detrás de esos conocimientos. ¿Por qué? Porque justamente mis neuronas, al empezar a ver más conexiones neuronales, empieza a haber más analogías, empiezo a desarrollar. Y la prueba fehaciente de esto es todos los productos que tenemos el día de hoy. ¿A qué me refiero? El celular que ahorita traemos no se inventó de la nada, fue un proceso evolutivo. Primero teníamos los conmutadores viejísimos que la mayoría de acá ni siquiera deben de saber que existían. Eran personas conectando y cambiando cables en una megaconsola como de 6 metros, 10 metros, que si tú marcabas te contestaba justamente una persona
y le decías, oye, quiero hablar con Marta. Entonces agarraba el cablecito y lo conectaba donde estaba la casa de Marta, y así conectábamos. Esos conmutadores después se volvieron más automatizados, ya no necesitaban personas. Después de los conmutadores, pues existió la red eléctrica de telefonía. Después de esa red de telefonía, que literalmente los teléfonos eran de disco, yo creo que el uno que otro de aquí sí los llegó a conocer. De los teléfonos de disco, después fueron teléfonos de botones. De los teléfonos de botones se inventaron los primeros celulares de botones. De los celulares de botones eran celulares con pantalla y botones. Después, literalmente hasta que llegamos al celular que hoy tenemos, que es un celular inteligente. Eso lo hizo una red neuronal. No inventamos desde cero el celular. Pasó un proceso evolutivo. ¿Cómo se hizo el proceso evolutivo? Porque empezamos a hacer analogías. El ser humano decía, ok, y si ahorita en vez de tener que estar conectando y desconectando, ponemos una red alámbrica para que se conecte la información solita, claro, porque el cerebro hizo una analogía. Eso hacen las neuronas cuando se conectan. Por eso les digo, el ser humano sí es capaz de volverse más inteligente en una sola vida. Nos cuesta más trabajo porque no procesamos tanta data. Pero esa es la diferencia del por qué sí la IA puede ser más inteligente que el ser humano. Porque la IA sí puede ser consciente de todas las neuronas al mismo tiempo. Nosotros no. Pero por eso la IA sí puede ser más inteligente que el ser humano. Pero justamente lo que comentó el compañero, nos entiende y empieza a hacer analogías, empieza a relacionar datos, empieza a relacionar. Y si yo le digo a la IA, oye, güey, pásame esta info, la IA me va a decir, sí, güey, ahorita te la mando, tal cual. Y de veras, inténtenlo, empiecen a escribir así la IA varias veces y así la IA les va a contestar. Ahora, y esto sí deberían de saberlo y escucharlo todas las empresas que están aquí. ¿Cómo impacta la IA en mi empresa? Y esto nada más me estoy encaminando a la parte de internet, a la parte web y mi presencia en línea. Y de veras esto es para todas las empresas, porque tiene que ver con nuestro comportamiento humano. Todos han hecho búsquedas en Google, cualquier búsqueda, desde buscar pañales hasta buscar literalmente un servicio de alguna empresa o cualquier conocimiento. Y esto es una diferencia nada más de un año. En mayo del año pasado se generó un 56% de búsquedas de 0 clics. ¿A qué se refiere? Y por eso nada más voy a puntualizar en los 0 clics, no en los clics, porque esto es lo crítico que sí va a afectar e impactar a nuestras empresas. ¿Qué quiere decir una búsqueda de 0 clics? Que si yo hago una búsqueda en Google, me quedo nada más con los resultados que me arrojó la página. No le doy clic a ningún hipervínculo, decir, mira, esta empresa hizo un artículo sobre eso. No, te quedas nada más con los puros resultados. Y para el mismo mayo de este año, del 56% se incrementó al 69% en un año. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la tasa de búsquedas de 0 clics, o sea que ni siquiera le damos clic al artículo, al link de la empresa? Y es más, por eso les digo que esto les va a afectar a todas las empresas. Ya no vuelvan a pagar ni una campaña, ni una en Google, porque para allá va la tendencia, los 0 clics. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que se incrementó? Muchas gracias. ¿Con temas? ¿Andrés? Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, nuestro comportamiento flojo del ser humano, híjole, es que por eso estamos perdiendo la batalla contra la inteligencia artificial, caray. En vez de decir, a ver, voy a profundizar en la información para saber siquiera la información es correcta, veraz, fehaciente, factible, deberíamos de darle clics, pero somos flojos por naturaleza. Después les platico por qué por naturaleza somos flojos. Ese es otro tema en estadística biológica. Pero justamente lo que acaba de decir Andrés, desde que se integró Gemini, que es la IA de Google, Google era el motor de búsqueda más grande del mundo. Desde que Google sacó Gemini, que es su ChatGPT, nada más que se llama Gemini, ahora lo que hace, cuando tú haces una búsqueda en Google,
ya Gemini te arroja un resumen, una respuesta de lo que tú estás buscando, sin la necesidad de ponerte siquiera de dónde encontró los datos. Ya si tú le das scroll, ya te aparecen los datos. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de las búsquedas, el 69% de las personas solamente se quedan con esa respuesta de Gemini. ¿Qué quiere decir? Que probablemente para el 2026, para mayo del 2026, ese porcentaje va a crecer a un 80%. Por eso ya ni siquiera las empresas deberían invertir en campañas de Google. Más bien, ahí es lo interesante, que eso va a ser otra plática para los que quieran. Probablemente en Medical Expo de Guadalajara vamos a hablar sobre eso. Va a cambiar el proceso de comunicación de nuestras empresas con los clientes. Y no nada más estoy hablando de empresas, y ahorita porque justamente estamos en una expo de empresarial. Pero ese es el tema. Si nosotros seguimos invirtiendo, y digo, al final de cuentas, así funciona Meta, todas las herramientas de Meta, de Facebook, Instagram, WhatsApp, así funciona justamente Google, a través de la venta de publicidad. Lo que se está haciendo es un monopolio, y lo que quiere hacer, de hecho, OpenAI, a través de ChatGPT, es que ChatGPT se vuelve el principal motor de búsqueda. Ya ni siquiera utilicemos Google. ¿Por qué? Porque saben que somos tan flojos que lo primero que me dice ChatGPT, sí, a huevo, voy a utilizar esta información que ChatGPT me hizo. Se los comparto por si se lo quieren llevar a casa. Uno de mis metas que yo me puse es nunca redactar ni un informe, ni un proyecto, ni un reporte, nada desde ChatGPT. Es una meta que yo solito me puse. Se los comparto porque justamente están perdiendo esa conexión neuronal, y entre más la pierdan, más le van a hacer caso a lo que un tercero me está diciendo. Y tan fácil y tan fehaciente es lo que les estoy diciendo, que por eso el principal modelo de... A ver, les voy a cambiar mejor el enfoque y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el principal modelo de negocio que creció en pandemia? El principal modelo de negocio, ¿cuál fue? ¿Cuál? ¿Delivery? No. ¿Productos en línea? No. El sector de negocio que se volvió, y disculparán mi léxico veracruzano, estúpidamente rico en pandemia. No fue delivery, no fue los productos en línea. ¿Cuál? Va por ahí, el entretenimiento, va por ahí. Más o menos, te me desviaste un poquito. Los influencers. ¿Por qué los influencers se volvió el sector de crecimiento empresarial más grande del mundo? Porque el ser humano dice, mira, él dice eso, le voy a creer. ¿Alguien investiga cada vez que un influencer abre la boca? ¿Alguien lee? El influencer abre la boca y no manches, pues tiene 2 millones de seguidores. Claro que tiene, si tiene 2 millones, y se los juro, esta conversación la he tenido con personas que su forma de rebatirme un argumento es que tiene 10 millones de seguidores, ¿por qué no le voy a creer? Yo, no, pues sí, créele, por supuesto debes de creerle. A eso voy. Nosotros somos parte del problema y somos parte de la solución. No hay un ellos contra nosotros, no hay una mafia del poder, no hay unos ricos contra los pobres. Somos parte del problema, aunque... Y esto todavía nos va a afectar más. El factor tiempo. Aproximadamente el ser humano al día, normalmente, digo, los que son muy activos, yo normalmente duermo 6 horas al día. Y ahí son estadísticas, los que no duermen tanto, bueno, más bien los que duermen un poco más, el promedio humano por salud es de 8 horas, 7 horas y media, 8, y de ahí, bueno, los que se echan sus 10, 12 horas, que sí digo, ¿cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero de ahí el resto del día, aproximadamente utilizamos el celular 6 horas al día, como el compañero, que ya lo caché, aquí atrásito. Ahora, de ese tiempo que le destinamos, el 88% de nuestro tiempo en el celular, y por eso les digo, esto es para emprendedores, para organizaciones, para hospitales, de cómo funcionamos,
para las empresas, para saber cómo se van a seguir comunicando con los consumidores, los clientes. El 88% de ese tiempo que ocupamos en el celular está ocupada en aplicaciones, en todas las aplicaciones que nuestro celular tiene. Pero vamos a profundizar. Acuérdense que yo les platicaba, la inteligencia de datos no es la estadística de decir, ay, sí, el 88% son apps. No, vamos a ir profundizando más. Ese 88% está dividido así. El 74% del tiempo están en el top 5 de las apps. O sea, WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, ChatGPT, que ahorita ya hay una app descargable, y no sé qué otras aplicaciones ustedes tengan, pero bueno, hay un top 5 de aplicaciones. El 74% de ese tiempo utilizado en apps se lo roban las 5 apps más populares. Que, bueno, lo mismo, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Digo, yo no tengo TikTok, gracias, porque si no yo creo que sí estaría perdido ahí. Pero ese no es la situación. El problema para las empresas está acá arriba. ¿Qué quiere decir? El 16% dentro de ese 100% de tiempo, el 16% sí pudiera estar utilizada en otras apps, tal vez el de CFE para pagar la luz, alguna otra app externa como, híjole, no sé, aquellas de alguna empresa para hacer mis pedidos, el de la empresa para hacer la comunicación, hay aplicaciones internas de comunicación, pero solamente esas están distribuidas en un 16%, o sea, poquito. Y aquí está lo crítico, solamente el 10% de ese tiempo lo ocupamos en el navegador, justamente, y nos vamos a regresar 2 diapositivas, para hacer búsquedas. Y si la o sea, en mi tiempo de uso tecnológico móvil, solamente el 10% lo ocupo para hacer una búsqueda desde mi celular. Y si esa búsqueda, nada más me quedo con el resultado que me arrojó Gemini, olvídense que su empresa va a aparecer ahí. Olvídense, porque estamos hablando de un 10% contra un 74%. Olvídense, porque se redujo tanto el pastelito a que nada más ocupamos el 10% del tiempo para búsqueda en la web. Y luego en la búsqueda en la web se migró ahorita, a mayo del 2025, que el 69% ya ni siquiera le doy clic a algo, ya me quedo con el resultado de Gemini. Olvídense que su empresa va a aparecer en los buscadores de Google. Olvídense. Por eso les digo, y desde ahorita, para que vayan si están ahorita en los stands con la chica de marketing o el gerente de marketing, replanteen, justamente hagan su planeación de marketing 2026 completamente diferente. Para empezar, se van a ahorrar miles de pesos invertidos en Google, que no les va a dar ni un peso de retorno de inversión. Y se los digo desde ahorita. Y son datos, son estadísticas que ni siquiera yo me estoy inventando. Las estadísticas justamente es el resultado de un hecho. Por eso les decía, es una ambigüedad, porque al final de cuentas la vida tiene sus pros y sus contras. Aquí lo interesante es cómo empiezo a razonar para aprovechar esta data. No nos quedemos nada más en, pues el 10% es navegador. ¿Qué quiere decir? Que le voy a meter más dinero para que ese 10% crezca. No. Es un hecho. Esa estadística es el resultado de un hecho. Así funciona el comportamiento humano. ¿Qué significa? Pareciera, es una tendencia. No vemos el futuro, afortunadamente, y qué bueno que el ser humano no puede ver el futuro, pero pareciera que justamente la web abierta está muriendo. La web abierta justamente nos referimos a estas plataformas de conexión entre información multidisciplinaria, donde tú puedes encontrar páginas de empresas, de organizaciones, artículos, investigaciones. Eso es la web abierta, no internet, la web abierta. Y al parecer justamente se va a morir. No lo sabemos todavía, pero la tendencia va para allá. Por eso les digo, cambien ahorita, empiecen a cambiar sus presupuestos de marketing y marketing digital completamente. Porque ya ni siquiera, las apps, chicas, ahorita checamos, las apps todavía tienen su futuro. Al final de cuentas, el 74%, como buenos humanos que necesitamos perder el tiempo, estamos en el top 5 de esas apps. Hay que saber cómo le sacamos provecho. El problema, Mark Zuckerberg está lejísimos de ser tonto, lejísimos, me parece una persona muy inteligente, se dio cuenta de eso
Y por eso ahorita sus algoritmos bajaron el porcentaje de impacto para que tú le metas más dinero de publicidad. Se dieron cuenta justamente de esa tendencia y dijeron, ya vimos que el 74% es a través de nosotros, de Instagram, WhatsApp y Facebook. Del top 5, Meta tiene 3. Por eso dijo, a ver, si el algoritmo le llegaba con 100 pesos, le llegaba a 2,000 personas, pues ahora vamos a hacer que el algoritmo con 100 pesos le llegue solamente a 15 personas. Así tal cual le bajó el porcentaje. Así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vas a tener que invertir más para que funcione tu campaña, o cambia tu manera de comunicarte con tus empresas, con tus clientes, con los demás. Empecemos a darle la vuelta a eso. 5 minutos me quedan. Híjole, no, pues voy a saltar. Automatización. Si eres una empresa, si estás en una organización, la automatización es buena. Justamente esto es lo que, y estos son datos que nosotros hemos logrado. En ventas se levanta ahí me voy a echar el panel, se levanta un 90% de seguimiento de clientes, 25% en incremento de conversión, redujimos un 20% de cierre de ventas. Eso es lo que logra la automatización y la inteligencia artificial bien usada. En contabilidad, redujimos un 57% de tiempo de procesamiento de facturas, que cualquier contador, eso es un dolor de muelas todos los días. 35% de precisión en pedidos de levantamientos y de inventarios en toda la contraposición de facturación, la orden de compra y la recepción de inventario. Servicio al cliente, estamos disponibles 24/7 con cualquier persona. Si una persona tiene insomnio, no como la señorita que ya se durmió ahí, pero si alguien tiene insomnio a las 3 de la mañana, nos puede escribir y la IA está contestando. Y automatizado, porque si a esa hora dice, oye, quiero una cotización de eso, la IA accede a nuestra base de datos y genera cotizaciones y manda catálogos y todo. Entonces tenemos disponibilidad 24/7. 80% en la eficiencia de soporte, volvemos con la persona que tiene insomnio, pues tiene soporte 24/7. Y 15 puntos incrementados de satisfacción. En la operación crecemos un 40% la productividad, y ahí es donde por eso les decía, nosotros desde nuestra empresa, cuando implementamos IA, implementamos también formación de empleados. Acuérdense lo que les dije, hay que volverse especialistas en nuestras áreas si no queremos que la IA y la automatización nos supla. Redujimos un 20% de reducción de costos para una empresa, que de hecho le implementamos una plataforma de automatización de ventas y de proceso de levantamientos. Literalmente, si alguien de aquí está de Oracle y de SAP, probablemente me van a encontrar ya muerto allá afuera, pero hicimos que de 50 licencias de SAP, que te cuestan 50,000 pesos cada una, de las promedio, solamente utilizamos una, por la automatización, una sola licencia. Al año le estamos ahorrando como 1,200,000 al año, ahorro de dinero, solo por el uso de licencias, más todo el proceso de automatización y de operación. Y obviamente el 50% de reducción de tiempos de auditoría. Acuérdense, la inteligencia de datos no son estadísticas, la inteligencia de datos no es, el 74% de las personas usan el tiempo en el celular. No, es profundizar en esa data. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo estoy analizando? Experiencia al cliente, interacción 24/7. O sea, la IA y la automatización son grandes herramientas que si nosotros nos formamos y nos desarrollamos, podemos lograr grandes cosas. Disculpen que estas últimas 2 diapositivas ya me las eché corriendo, pero si no también me linchan de este lado. Me pueden encontrar en Instagram como Alex Bravo T. Ahí probablemente, normalmente estoy compartiendo pues información de lo que vamos trabajando, de lo que vamos desarrollando con las empresas. Siempre trato obviamente de omitir quién es la empresa. En algunas fotos se alcanza a ver el logotipo enorme ahí, pero bueno, tratamos obviamente cuidar la privacidad de los datos, pero ahí en mi red social, yo la tengo abierta en Instagram, y también en la red social de la consultoría que represento, nos encuentran como Bravo Advance, la página es bravoadvance.com. Y pues esta fue la plática de automatización e inteligencia artificial. Esto es un mundo, traté de aterrizarlos lo más que puedo desde el conocimiento que yo también porto. Estoy lejísimos de competir contra una inteligencia artificial, pero bueno, justamente estos datos son los que hemos descubierto, y en poco tiempo.
O sea, esta data es de 2 años que se potencializó la IA en el mercado mexicano. Digo, en otros países, la IA se viene desarrollando desde hace 10 años. Como implementación de producto usuario final, ¿no? La IA desde creo que los años 70, me parece, ya estaba en producción y desarrollo. Pero bueno, espero que les haya gustado, espero que no se vayan más tristes de lo que llegaron, pero esa es la aportación que justamente quería dejarles. La reflexión y no el decirles, ay mira, no implementa, sino todavía tenemos ese poder en nuestras manos de desarrollarnos más, de formarnos, porque inminentemente, aunque no nos guste, va a suplirnos en muchísimas cosas. Va a haber mucho tiempo libre, eso sí. Se dice que para dentro de unos 15 años la calidad de ingreso humano va a crecer un 50%, que quiere decir que los seres humanos vamos a vivir con esa mejor calidad de vida, pero el problema es que en esa curvita, o sea, híjole, nos vamos a agarrar del chongo a madrazos, o sea, se viene feo, o sea, antes de que lleguemos justamente a ese crecimiento del 50% en la calidad de vida, viene un despapalle por todos lados. Ya les platicaba el ejemplo hace ratito, implementamos una automatización con una empresa grande y ningún empleado va a contratar el siguiente año por esa automatización. ¿Tenemos la culpa en parte? Sí, tenemos la culpa, no quiero cargar con toda la culpa, la verdad, pero pues es parte de eso. La empresa dijo, si no se quieren formar mis colaboradores, pues implementame la automatización. Y de verdad tuvieron todo el 2025 para formarse a través de la plataforma de e-learning. Por eso les digo, por eso sé lo que les digo, implementamos la plataforma de e-learning. De los 200 empleados, solamente el 10% tomó los cursos. Al otro 90% les valió queso tomar los cursos. ¿Qué dijo la empresa? Yo ya les dije, les puse cursos gratis, solamente el 10% se formó, el otro 80%, 90%, vámonos. ¿Tiene la culpa la empresa? No. Nosotros decidimos si tomábamos los cursos o no. Y pues ya. Muchas gracias. Bueno, vendría por cuestión de tiempo ya no podemos hacer la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, aquí el maestro Alejandro puso sus datos. No sé si quieran tomarle para alguna pregunta, alguna duda que quisieran. Entonces, pues es todo. Cerramos el día de hoy con el maestro Alejandro y te hago llegar tú, por favor. Muchísimas gracias por tan interesante ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.